Hola a todos y sean bienvenidos al podcast La Carta Magna que transformó Colombia, donde hoy hablaremos sobre la relevancia de la Constitución del 91, así como el hito que marcó en la historia del país y su aporte frente a la inclusión del pueblo colombiano. Nos encontramos hoy con Camila Telles, Juan Barrera, Juan Mendoza y mi persona, Juan González. Hola, yo tengo una primera pregunta. ¿Por qué se entiende que el pluralismo incluye una diversidad de entidades? ¿Está relacionada con el interés nacional? Claro que sí, pues mira, el pluralismo se da a entender como inclusivo ya que integra a diferentes comunidades, culturas o pensamientos en un solo grupo social. Esto lo hace para llegar a conformar los derechos fundamentales. Así como es mencionado en el preámbulo de la Constitución del 91, voy a citarla un poco, la Asamblea Nacional Constituyente tiene el fin de mejorar la unidad de la nación y asegurarles a sus participantes la vida, igualdad, justicia, paz, el conocimiento y la libertad dentro de un marco democrático participativo. Esta idea se llega a apoyar incluso más en el artículo 1 del título primero que explica cómo Colombia se organiza en una república unitaria, democrática, participativa y pluralista, la cual tiene como base el respeto de la vida humana y todo lo que esto implica, mostrando su objetivo de brindar una igualdad intrínseca. Pero ya para terminar este punto, en el artículo 40 del segundo título de la Constitución colombiana se nos relata de qué manera un ciudadano puede llegar a ejercer y ser parte del poder político. Buenas, antes de terminar este punto, perdón que te interrumpa, ¿de qué manera se puede acceder al poder político que me dices que todos tenemos? Claro que sí, mira, pues podemos participar a este poder, elegir o ser elegido, también tomar parte en las formas de participación democrática que tenemos, como elecciones, plebiscitos, referendos y demás. Podemos construir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna. Podemos revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que se establezcan en la Constitución y la ley. Podemos acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, imponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley y tener iniciativa en las corporaciones públicas. Bueno, ¿y qué es eso de igualdad intrínseca? Vale, Cami. Pues mira, la igualdad intrínseca nace desde la democracia que tiende a producir el mejor sistema factible. Esta idea es inventada por el hombre para reconocer que ningún ser humano tiene más derechos que otro. Básicamente, nadie es superior. Beni, ¿esto cómo se relaciona con la igualdad política? Bien, esto se relaciona porque la igualdad política surge como una influencia marcada de la intrínseca, ¿sí? En la igualdad política se busca una utopía democrática en la cual cualquier ciudadano tenga la posibilidad de causar un impacto en las decisiones que influyen al país políticamente y culturalmente. ¿Y dónde podemos ver esto reflejado en la Constitución colombiana del 91? Bueno, y si no estoy mal, en el preámbulo se refleja el pensamiento que el pueblo colombiano, representado por los dirigentes de la constituyente, busca brindar la igualdad, el conocimiento, la libertad, justicia y paz en la mayor cantidad de ámbitos posibles para incrustar a la comunidad colombiana. Oye, Cami, pero una pregunta, ¿esto solo se ve plasmado en el preámbulo? Claro que no, esto también está presente en el artículo 2 del título 1, porque puesto que en este se declaran los fines esenciales del Estado colombiano, estando fuertemente ligados a la igualdad política al garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes. Yo quiero añadir algo a esto. Es, por ejemplo, igual al artículo 16 del título 2. Este hace una total referencia a la igualdad intrínseca que tenemos desde el día que nacemos, una libertad política, religiosa y cultural, sin más limitaciones que las impuestas por el orden jurídico colombiano. Bueno, y ahora se preguntarán, ¿cómo nace esta constitución? ¿Por qué se les dio la loca gana de crear este elemento que transformaría el país? Y la respuesta es simple: violencia, inestabilidad, conflictos armados internos y el grandioso mundo del narcotráfico. Colombia venía de vivir unos años llenos, pero llenos de violencia, y a mediados de los 80s el narcotráfico, o bueno, muchas de las cosas relacionadas con nuestro gran amigo Pablo Escobar, tomaron una fuerza y un poder de gran magnitud, donde su propósito era someter al Estado. Un ejemplo de esto, y a la vez un gran detonante,
fue que durante 1980 y 1990, 4 candidatos a la presidencia fueron asesinados. Entre estos, el más destacable, Luis Carlos Galán Sarmiento, quien formaba parte del Partido Liberal. Y fue aquí cuando las personas salieron a manifestarse. Así lograron llegar a las urnas para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente durante el gobierno de César Gaviria, llamándose a este movimiento la Séptima Papeleta. La Constitución de 1991 fue el resultado de este proceso de reforma constitucional y fue promulgada el 4 de julio de 1991. La Constitución fue un cambio importante para Colombia, donde se estableció un nuevo sistema político que incluía una separación de poderes, una mayor protección de los derechos humanos y civiles y la creación de nuevas instituciones para abordar la corrupción y la violencia política. También incluyó disposiciones para abordar las preocupaciones de las minorías étnicas y regionales del país. Vale, yo acá quiero añadir los cambios más novedosos de la Constitución del 86 a la del 91. Básicamente de acá surge una llamada revolución, entre comillas. Estas nuevas novedades resultan en un llamado revolución de los derechos de los colombianos. Hay diferentes leyes impuestas, como la del Estado Social de Derecho. Está establecida en el primer artículo. Esta desarrolla que los derechos económicos, sociales y culturales, básicamente se explica el cómo se destinarán los recursos de la nación. Por otra parte, también se pudo dar una evolución en el aspecto religioso con el establecimiento de un Estado laico, donde se empieza a imponer de poco a poco la igualdad intrínseca, ya que, según esta ley, el Estado es neutral en la relación de religiones y creencias. Siguiendo con este tema de igualdad, también se da el establecimiento de la ley que amplía los derechos fundamentales de los colombianos, esto agregándole el poder al colombiano de poner una tutela si así lo desea cuando quiera, así como la Corte de la Constitución, que esta hace valer cada uno de los artículos que allí se escribieron. Asimismo, los derechos humanos que se firmaron por Colombia en aquellas épocas. Por último, sabemos que este cambio severo en la política colombiana supuso un cambio de paradigma nacional. Este modernizó instituciones y a la misma gente. Se instauraron varios mecanismos de participación ciudadana como el referendo, el plebiscito, la consulta popular, entre otras muchas. Estas pretendían directamente empoderar al pueblo y que éste tenga una igualdad política, que todos nos involucráramos en las decisiones que podrían afectar o favorecer la historia de Colombia. Enfocándome un poco en esto último que acaba de decir mi compañero Juan Mendoza, esto puede surgir que se pregunte por qué se complicaron las cosas con estos cambios de paradigma. O sea, estos cambios, ¿con qué dificultades venían? Las dificultades se concibieron con la esquizofrenia estatal. Esto por el corto rango de enfoque de esta misma. Mientras se enfoca exhaustivamente en un aspecto, los otros aspectos deshacen el progreso que se podría estar realizando en el lado en el que tienen la atención puesta. En la apertura económica, al enfocarse solamente en las exportaciones, esto causa una pérdida de ventas en los productos locales, causando esto un aumento en la tasa de desempleos, a su vez, pudiendo causar una dependencia hacia exportaciones de países, por ende, a productos específicos. Las dificultades que se pueden presentar en el clientelismo regional son la disminución del índice de desarrollo humano, debido al desvío que toman los recursos por estas acciones, y esto a su vez puede hacer que un partido político perdure causando caos en los otros partidos políticos. Bueno, ¿y alguien más tiene algo más para añadir? No. No, pero pues sí es importante que algo se les haya quedado grabado, porque pues es muy importante saber por qué estamos viviendo así hoy en día en Colombia. No, nada más por añadir. Muchas gracias por su atención. Esto fue la Carta Magna que cambió Colombia.